Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a retomar la exposición en el punto donde la dejamos ayer. Como lo habíamos comentado, bueno, la primera sesión estaría dedicada a revisar estas cuestiones más de tipo conceptual, antecedentes históricos sobre el desarrollo de las acciones afirmativas y hoy vamos a concluir esa parte revisando pues algunas aproximaciones conceptuales o descriptivas que podemos identificar en criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vamos a vincular estos conceptos con el de justicia electoral inclusiva, que, bueno, lo comentaba también desde ayer, hay un vínculo ahí muy cercano entre una y otra perspectiva. Y hoy mismo vamos a iniciar revisando algunas experiencias concretas de adopción de medidas afirmativas en el ámbito electoral y el día de mañana estará enteramente dedicado a revisar casos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Nos quedamos en esta parte de la sentencia de Griggs y ahora, bueno, las siguientes láminas se refieren, como les decía, a algunos contenidos en materia de acciones afirmativas que podemos encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Es el caso de esta jurisprudencia 30-2014 de rubro acciones afirmativas, naturaleza, características y objetivos de su implementación. En la parte inicial, como en todos los casos, se refieren las bases legales, tanto de orden nacional como supranacional. En tal sentido, se hace referencia a la Constitución, algunos tratados internacionales específicos en materia de derechos humanos, a algunos criterios emanados de autoridades supranacionales, como en este caso la opinión consultiva 4 del año 84, entre algunos otros, ¿no? Pero lo que nos interesa es justamente la parte sustantiva, la parte de explicativa sobre las acciones afirmativas. Y bueno, nos dice el Tribunal Electoral a través de esta jurisprudencia que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, algo que ya comentamos desde el día de ayer. Las medidas afirmativas están pensadas para, incluso desde la teoría, para generar estas condiciones de igualdad mínima, de igualdad material, que entre otras cuestiones implica la igualdad de oportunidades, es decir, el acceso a condiciones que permitan el ejercicio de distintos derechos. No solamente los político-electorales, no solamente los civiles, sino incluso los de la tercera generación, es decir, los derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, etc. Entonces, representan una medida para situaciones de desventaja y tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso de los bienes, servicios y oportunidades. Este tipo de acciones se caracteriza por ser temporal. Este es uno de los distintivos que comentábamos que son propios de las acciones afirmativas. ¿En qué medida esto puede resultar relativo? Es decir, eh, ¿cómo podemos considerar que una medida es temporal si se puede extender por 1 o 2 décadas? Bueno, pues esa percepción es un tanto subjetiva, por supuesto, ¿no? Como les decía, en realidad no hay como una forma de saber cuándo, una sola forma por lo menos, de saber cuándo una acción afirmativa ha cumplido con su objetivo central, que consiste en equiparar las condiciones de igualdad material de estos sectores desfavorecidos, ¿no? Entonces, bueno, con independencia de ello, es como quiera que sea importante tener presente que estas medidas afirmativas en algún momento tienen que desaparecer, no pueden permanecer en el tiempo de manera indefinida. Entonces, bueno, son de carácter temporal, proporcional al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar, así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado. Bueno, otro atributo que podríamos identificar ahora desde esta perspectiva judicial de las acciones afirmativas, sumado a la temporalidad, es esta cuestión de la proporcionalidad. Una medida afirmativa, tiene que ser proporcional a modo de que su implementación no termine por convertirse en una discriminación inversa. Es decir, que ahora el privilegio
sea destinado o que se genere un privilegio en beneficio de estos sectores originalmente desfavorecidos, ¿no? Porque entonces, reitero, pues, estaríamos en una situación de discriminación inversa con un privilegio específico establecido para estos sectores. Claro, eso también tomaría mucho tiempo y depende de muchas variables, pero cabe esa posibilidad, por supuesto, se podría materializar. Bueno, un segundo criterio lo encontramos en la jurisprudencia 43-2014 de rubro, acciones afirmativas tienen sustento en el principio constitucional y convencional de igualdad material. Bueno, aquí se hace referencia en específico a los contenidos del artículo primero, al artículo cuarto de la Constitución Política y a los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, en donde se establece el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado democrático de derecho. Y esto, bueno, no sé si lo había comentado ayer, esta semana, la verdad es que tenía muchas clases y ya no recuerdo qué digo en cada una, pero creo que fue en una sesión que di sobre tipos o manifestaciones de la democracia, en donde comentaba que la democracia puede tener justamente distintas manifestaciones y estas pueden converger al mismo tiempo. No es que una forma de democracia sea excluyente de otra. Me refiero a que en la actualidad las democracias son sustancialmente representativas, pero ello no quiere decir que no se puedan incorporar mecanismos de democracia directa o semidirecta, no quiere decir que no incorporemos o que no debamos incorporar estrategias, mecanismos, modelos de democracia participativa, de democracia deliberativa, etcétera. Entonces, todas estas manifestaciones de la democracia pueden ser perfectamente compatibles. Y una de las manifestaciones de la democracia que pudiésemos considerar como el nirvana democrático, como el punto más acabado, más elaborado de la democracia, creo yo que se refiere a esta categoría de democracia sustantiva. Una democracia en donde la población tiene la posibilidad, sigue conservando la posibilidad de designar representantes que toman la mayoría de las decisiones en beneficio de la colectividad, pero que además permite la participación de la ciudadanía en algunas decisiones en específico, que permite la adopción de mecanismos de rendición de cuentas, que entonces le otorgan un poder de agencia a las y los ciudadanos, un poder que, entre otras cuestiones, se puede manifestar a través de mecanismos de exigencia, de rendición de cuentas, entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, esta democracia sustantiva, además de permitir vislumbrar estas otras dimensiones o estos otros tipos de democracia, creo que podría tener como distintivo principal el tener una sociedad más igualitaria, una sociedad en donde las diferencias, incluso de tipo económico, sean mucho menos marcadas. Por supuesto, que puede ser visto como un ideal, pero yo siempre comento que con todo y ello tenemos experiencias que nos hablan de que esto es posible. Ahí están los países nórdicos, ¿no? Países europeos que tienen una tradición democrática, yo me atrevería a decir que ya bastante arraigada, en donde las condiciones de igualdad material son muy visibles, existe un sistema de salud pues que funciona y que no es excluyente en general, existen condiciones de empleo favorables, etcétera, ¿no? Claro, también reconozco que hay muchas variables de por medio. No es lo mismo la densidad demográfica que puede tener Dinamarca en comparación con El Salvador o con México, para no ir lejos, ¿no? Entonces, hay muchas variables de por medio, pero creo que estos modelos de democracias nórdicas son cercanas a esta idea de democracia sustantiva, en donde la gente tiene satisfechas algunas de sus necesidades más elementales y que por lo tanto, pues pueden involucrarse en los asuntos públicos. Pensemos en el caso latinoamericano, bueno, pues si la gente, una amplia población de ella vive con $1 al día, pues las prioridades están en otro lado, no están en la participación política, no están en búsqueda del bien común, incluso esas condiciones de pauperización pueden explicar fenómenos como el individualismo exacerbado o la polarización, ¿no? Por ello también
es que en algunos países de Latinoamérica tiene un enorme poder, resulta sumamente poderoso este discurso del populismo, ¿no? Este discurso de reivindicación para las clases desfavorecidas, pues porque su realidad es sumamente compleja, ¿no? Claro, en la práctica, muchas ocasiones, sobre todo en esas experiencias populistas, pues se queda en mero discurso, no hay un beneficio real y sobre todo no hay un beneficio duradero, porque en muchas ocasiones estas políticas de los regímenes o de los sistemas populistas o de los momentos populistas, bueno, pues se traducen en beneficios materiales, pero que son insostenibles. En algunas ocasiones, en la mayoría de ellos, los programas de asistencia social, pues consisten más bien en generar beneficios inmediatos, pero no se refieren a proyectos de desarrollo sustentable. Por lo tanto, pues no hay dinero que alcance. Y ya tenemos ahí varias experiencias, de hecho no muy añejas, no solamente de las dictaduras militares de los años 70 y previas, sino más contemporáneas de gobiernos que han enarbolado este discurso de reivindicación de las clases desfavorecidas, han generado políticas públicas que los benefician de manera directa, pero que después terminan por causar crisis económicas de grandes magnitudes. En fin, todo esto lo comento, reitero, para explicar, por lo menos en mis propias palabras, esta idea de democracia sustantiva. Entonces, en una democracia sustantiva, uno de los distintivos, vuelvo a comentar, puede que sea esta o que se refiere a estas condiciones de igualdad material. Entonces, bueno, pues en ello o a partir de ello cobra sentido justamente el contenido que estamos revisando, ¿no? Porque establecen un principio de igualdad material estos instrumentos que hemos mencionado, la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, y lo consideran el principio de igualdad como un elemento fundamental de todo Estado democrático de derecho. O sea, el derecho a la igualdad, lo comentábamos desde ayer con las primeras ideas que platicábamos de Locke y demás, es una idea que está inherentemente vinculada con la democracia, ¿no? Con el desarrollo de las sociedades en términos democráticos. Y bueno, pues aquí tenemos otro argumento que fortalece esa idea del vínculo entre democracia y derechos fundamentales, y no hay derecho más elemental que el de la igualdad y el de la libertad, como lo comentábamos desde el día de ayer. Bueno, en tal sentido, se considera la igualdad material como un elemento fundamental de todo Estado democrático de derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados. Bueno, aquí no se utiliza lenguaje incluyente. Bueno, ahí Juan Ignacio me podrá corregir, pero creo que lo más adecuado es utilizar la expresión de personas con discapacidad. Incluso los instrumentos internacionales no hablan de discapacitados ni de inválidos, sino de personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, hago mención a Juan Ignacio porque es un experto en el tema. Y bueno, como complemento de este apunte se señala que las medidas afirmativas se justifican en el propósito de revertir o con el propósito de revertir esa situación de desigualdad, de desventaja inmerecida, conocidas, bueno, las medidas se conocen como acciones afirmativas, ¿no? Siempre que estas medidas tengan este carácter de ser objetivas y razonables, lo cual podemos vincular con el contenido previo de temporalidad y de proporcionalidad, ¿no? Bueno, la siguiente lámina es una jurisprudencia o contiene una jurisprudencia más reciente. Bueno, ya a estas alturas tampoco tanto, es del año 2015 y el rubro es acciones afirmativas, elementos fundamentales. Esta jurisprudencia me parece relevante porque justamente de lo que nos habla es de los componentes, de los elementos distintivos de las acciones afirmativas, por lo menos ahora desde el punto de vista jurisprudencial, ¿no? Porque pues ya vimos algunos de los elementos inherentes a estas medidas, a estas acciones de discriminación positiva, desde la teoría, y bueno, pues ahora esta jurisprudencia nos habla de esos componentes desde la perspectiva de la aplicación práctica del derecho. Entonces tenemos que, igual, hay una referencia a distintos instrumentos de derecho positivo, tanto de orden doméstico como supranacional, y por lo que se refiere al contenido específico, tenemos que
existe una obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales, estos atributos que ya señalamos, y objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son, en primer lugar, el objeto y el fin. Tienen que tener una precisión respecto a para qué se están adoptando las medidas afirmativas. Bueno, al respecto se señala que este objetivo y fin consiste en hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación. Igualmente, como un propósito, se establece el alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, esto ya aterrizado al plano electoral, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. El segundo elemento de las medidas afirmativas desde este punto de vista se refieren a que cumplan con una condición de dirección o de identificar a los beneficiarios. Es decir, que se tiene que tener claro quiénes son las personas o bien los grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. Esto porque las medidas afirmativas evidentemente tienen que tener un carácter de particularidad, de especialización, o no sé cómo expresarlo, en el sentido de que tienen que identificar a un público objetivo, a un sector poblacional en específico, para que la medida afirmativa sea eficaz. Me refiero a que no podemos pensar que una misma medida afirmativa pensada para personas adultas mayores va a ser igual de eficiente que para un grupo distinto como puede ser las niñas, niños y jóvenes o adolescentes, ¿no? A lo mejor hay algunos elementos comunes, a lo mejor hay algunas bases que sirven como denominador común, pero las características en sí del diseño de la política pública o de la medida entendida en estos términos positivos de acción afirmativa, bueno, pues tiene que tener ciertas particularidades en atención al público objetivo que busca beneficiar, ¿no? Bueno, y el tercer elemento se refiere a una conducta exigible. Es decir, que estas medidas abarcan una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, y la elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o de cupos. Bueno, esto de lo que nos habla, aunque por supuesto cada quien tiene su propia interpretación, la mía es que una medida afirmativa se puede dar en distintos ámbitos y puede echar mano de distintos elementos de la infraestructura del Estado. Es decir, que puede tener un fundamento en la ley, puede tener un fundamento en la infraestructura gubernamental, puede tener un fundamento en las experiencias previas sistematizadas en algún sentido, ¿no? Como las propias políticas de asistencia social, puede tener un fundamento, un asidero en, pues, no sé, en instituciones previamente creadas, por ejemplo, no sé, estoy pensando en específico en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que se creó en el año 2003, pero que de alguna manera retomó algunos elementos de la composición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el tener un presidente o bueno, una presidencia como máxima autoridad interna, el contar con un órgano consultivo, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos elementos que pueden servir de asidero para la implementación de una política pública entendida como acción afirmativa. Y la acción afirmativa, pues puede tener sus propias características en atención a algún momento o algún contexto en específico. Hoy, a lo mejor, algunas de las acciones afirmativas que nos parecen innovadoras dentro de 20 o 30 años, pues a lo mejor ya no lo van a hacer. A lo mejor justamente dentro de 20 o 30 años, estas acciones afirmativas que estamos tomando en la actualidad, pues ya
van a tener que desaparecer o habrán desaparecido. Y a lo mejor se han presentado para entonces nuevas condiciones de desigualdad. A lo mejor algunos de los grupos o de los colectivos sociales que en la actualidad no pudiésemos considerar como minorías, como sectores en situación de vulnerabilidad, bueno, pues dentro de algunos años puede que sí cambie esta concepción, que cambie esta condición, y entonces tendremos nuevos grupos en condición de vulnerabilidad. Bueno, yo esperaría que no fuera así, que más bien en la medida en que vayamos avanzando en el desarrollo democrático, pues se vayan paliando, vayan desvaneciéndose todas las condiciones de desigualdad para absolutamente todos los grupos, pero bueno, pues no sabemos realmente cómo vamos a evolucionar como sociedad. En fin, el caso es que las acciones afirmativas pues también responden a este criterio de temporalidad en el entendido de que tienen que considerar el contexto, el momento en el cual se van a implementar, ¿no? Bueno, a continuación, retomo la última parte de este contenido sobre cómo es que algunas medidas afirmativas se manifiestan y quizás la más clara, la más tradicional, si se me permite la expresión, es el esquema de cuotas, es decir, el abrir espacios ex profeso para beneficiar a ciertos colectivos sociales en situación de desventaja. Ayer, al final de la sesión, gracias a la intervención no recuerdo quién era, Alejandro, creo, ¿no? Quien consultaba que sí, en los Estados Unidos, en este desarrollo histórico que revisábamos, las acciones afirmativas se habían dado sobre todo en el ámbito privado y no en el sector público. Bueno, yo le refería, era César, perdón, César Rodríguez, yo le refería cómo incluso en el séptimo arte, en las películas, sobre todo las hollywoodenses, que están ambientadas en la época, pues podemos ver algunas referencias a esta aplicación de las cuotas entendidas como medidas afirmativas. Y bueno, yo citaba el caso de la película de Forrest Gump, ¿no? Cuando asiste a la universidad, ¿se acuerdan? Que bueno, en general la película está, una de sus virtudes, de sus distintivos, es que hay algún material cinematográfico que se refiere a eventos que realmente sucedieron en la historia contemporánea de los Estados Unidos y ahí se incorporó pues la participación de los personajes de la película, ¿no? Como el propio Tom Hanks representando a Forrest Gump. Y bueno, cuando él está en la universidad, está un conflicto justamente porque se está viviendo la aplicación de las cuotas para minorías raciales en esos espacios universitarios, es decir, que se abrieron algunos lugares específicos para beneficiar a la población afrodescendiente. Entonces, bueno, este esquema de cuotas es, creo yo, el modelo más tradicional de medida de acción afirmativa. Pero hay quien critica los sistemas de cuotas porque consideran que en sí mismos los sistemas de cuotas significan segmentación, ¿no? Es decir, que se abren espacios para minorías en el entendido de que algunos de los integrantes de las minorías van a beneficiarse de esos espacios, pero en general no se está haciendo un cambio significativo en términos estructurales. Incluso puede ser desde esta perspectiva de quienes critican las cuotas, que la adopción de mecanismos de cuotas sea útil a la larga para justificar ese estado de cosas que se traduce en una discriminación sistemática. Es decir, un sistema político, un sistema educativo, un sistema de salud que otorga estos, bueno, en el de salud a lo mejor no es un buen ejemplo, pero en el educativo y en el laboral, por ejemplo, se puede advertir la adopción de estos sistemas de cuotas que benefician a ciertos colectivos sociales y bueno, la empresa o el sector empresarial, el sector educativo puede decir, bueno, es que aquí no se excluye a nadie y una prueba de ello es que tenemos un sistema de cuotas del cual se benefician tantas personas de las minorías sociales. Pero en realidad, pues eso está reitero, desde la perspectiva de los críticos de este modelo, está representando una segmentación, una segregación, o sea, no se puede aspirar por parte de las minorías a generar justamente un piso de igualdad, sino a lo más que se puede aspirar es a formar parte de esa cuota, ¿no?
Entonces, bueno, sobre el sistema de cuotas hay muchas críticas, sobre todo que se han configurado en años más recientes, pero me parece que es indiscutible que en su momento resultaron sumamente importantes, sumamente relevantes para combatir este rezago histórico que presentaban las minorías sociales en distintos lugares del planeta, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una definición de cuotas que extraje de esta página de aceproject.org. Y bueno, esta fuente señala que una cuota es una regla de asignación a través de la cual se distribuyen cargos, bienes o funciones políticas de acuerdo con una determinada fórmula. Se suele establecer un sistema de cuota para la representación, esto ya hablando en términos político-electorales, se suele establecer un sistema de cuota para la representación de las minorías en situaciones en las que una distribución no regulada provoca desequilibrios e inequidades no intencionales. Y bueno, para el caso mexicano, el sistema de cuotas en materia electoral que tiene una más larga data es el de el de género, ¿no? El sistema de cuotas basado en la cuestión de género. Porque desde los años 90, cuando se llevaron a cabo las primeras reformas en materia electoral, en términos transformadores, porque bueno, ya sabemos que hay algunas reformas previas de los años 60, 70 y bueno, la que muchos identifican como el origen de la transición que data del año 76, pero las grandes reformas, 77, perdón, pero las grandes reformas transformadoras que de alguna manera sentaron las bases y delimitaron los contornos de nuestro modelo de gobernanza electoral se dieron en el año, durante la década de los 90. Y desde entonces se estableció un sistema de cuotas que buscaba beneficiar a las mujeres en el sentido de alentar su participación política y obligaba este sistema de cuotas a los partidos políticos a postular un porcentaje de candidaturas mujeres. Este porcentaje originalmente, si no me equivoco, era del 30% y después ya en los albores de los años 2000 o a principios de los años 2000, la verdad no lo recuerdo muy bien, se modificó el criterio para acercarlo más a un principio de paridad y ya no tanto entenderlo como un sistema de cuotas. Es decir, que en estos años ya cercanos o principios de los 2000, la cuota se elevó a un porcentaje del 40%, ¿no? De hecho, lo que decía la legislación era que no se podía postular un porcentaje superior al 60% por ninguno de los dos géneros. Digo, palabras más, palabras menos. Pero la dedicatoria, pues todos sabemos que era para las mujeres, ¿no? Porque históricamente los partidos políticos postulaban candidaturas integradas o fórmulas de candidaturas integradas por hombres. Entonces, bueno, pues era creo yo, a estas alturas podemos considerar que era claro que el 40% de la cuota minoritaria se refería a las mujeres. Y bueno, con todo el que había un sistema de cuotas en materia electoral que buscaba beneficiar la participación o que buscaba alentar la participación efectiva de las mujeres en el ámbito público a través del sistema electoral. A pesar de ello, lo cierto es que pues había muchas condiciones estructurales que impedían que las mujeres llegaran a no solo ganar espacios de elección popular, sino había obstáculos que impedían siquiera que pudiesen ser postuladas, ¿no? Estos obstáculos pues eran de distinta naturaleza, no había cuadros formados de mujeres, esto era cierto porque los partidos políticos no se tomaban muy en serio esta responsabilidad de capacitar mujeres al interior, a su militancia integrada por el sector femenino. La mujer tampoco tenía una visibilidad como la que existe en la actualidad, sin que esto quiera decir que pues ya hemos superado las barreras que diferencian a los hombres y a las mujeres, ¿no? Pero creo que sí, las mujeres han ganado un mayor protagonismo en la actualidad, sin que, reitero, esto quiera decir que ya estamos en un pleno piso parejo, ¿no? Bueno, el caso es que con todo y el sistema de cuotas, las cosas no comenzarían a cambiar de forma sustantiva, sino hasta la reforma del año 2014, en que el sistema de cuotas desapareció y lo que se incorporó fue un principio de paridad, un principio de equidad entre hombres y mujeres. Este principio de paridad obliga desde entonces a los partidos políticos a postular 50% de candidaturas de mujeres y 50% de candidaturas de hombres. Y además se ha venido perfeccionando porque a partir de
casos como el de las Juanitas, ustedes se acuerdan de ese caso, en donde un conjunto de diputadas que habían ganado la curul, una vez que tomaron posesión del cargo, renunciaron en bloque a la diputación y resulta que en todos los casos el suplente era hombre. Entonces, pues había como una suerte de trampa, perdón por utilizar esta expresión, en este tipo pues creo yo que pudiésemos considerar que era una estrategia, ¿no? Bueno, pues para evitar ese tipo de situaciones, el Tribunal Electoral incorporó un criterio que se refiere a la integración paritaria y alternada de las listas de representación proporcional, que implica que los partidos políticos tienen que cumplir con esta obligación de postular 50% de candidaturas mujeres y 50% para hombres, pero para evitar este tipo de cosas se establecieron dos criterios fundamentales. Uno es este que se refiere a la integración, digamos, en términos eh, de alternancia, o sea, me refiero a que no valía pues que todas las fórmulas integradas por hombres aparecieran en los primeros lugares de la lista y las fórmulas integradas por mujeres acabaran al final, porque bueno, en apariencia sí se estaba cumpliendo con la obligación de postular el mismo número de candidaturas de hombres y de mujeres, pero evidentemente todas las candidaturas de mujeres tenían menos posibilidades de ganar espacios de representación política, porque quienes tienen más posibilidades son naturalmente las personas que integran las candidaturas que aparecen en primer lugar de las listas de representación proporcional. Y también lo que pasaba era que los partidos políticos, también para cumplir con este criterio de paridad en los distritos uninominales, pues lo que hacían a veces era mandar a las candidatas mujeres, a sus candidatas, a competir en los espacios que históricamente solían perder, ¿no? Entonces, pues en aquellos lugares en donde los partidos, en donde un partido en específico no tenía una fuerza electoral considerable, pues mandaba a una mujer dando casi por perdida la batalla de manera anticipada, ¿no? Y el otro criterio, además de esta alternancia, que en sí misma implicaba una equiparación en las posibilidades de acceder a los espacios de representación política entre hombres y mujeres, había otro criterio que se refiere a la composición o a la integración de las propias fórmulas, porque a partir de este criterio jurisprudencial adoptado por el tribunal en el caso Juanitas, en la reforma del año 2014, el legislador incorporó en la legislación este criterio de que las fórmulas tienen que estar integradas por personas del mismo sexo. Entonces, ya no vale la integración mixta de las fórmulas, salvo en los casos en que la fórmula es encabezada por un hombre y la mujer es y la suplente es una mujer. Este es un criterio que sobre todo aplica para el caso de las candidaturas independientes a partir de una experiencia de la experiencia de Manuel Cloutier, quien fue candidato independiente y ganó de hecho la elección en la que participó, que era el distrito, no recuerdo si el 1 o el 10 de Sinaloa, y participó como candidato independiente y tenía como suplente una mujer. Ahí el Tribunal Electoral consideró que sí era válido porque si él dejaba la diputación, bueno, su suplente no era hombre, sino era una mujer y por lo tanto pues se vería beneficiada la integrante de un sector históricamente considerado en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero el caso contrario ya está completamente cancelado, no hay posibilidad de que las fórmulas estén encabezadas por una mujer en donde el suplente sea hombre. Y bueno, entonces esto de lo que nos habla es de cómo se han venido perfeccionando los sistemas de cuotas hasta alcanzar este criterio o este principio de paridad efectiva que no solamente recoge algunas de las experiencias del sistema de cuotas, sino que ha sido incluso más innovador, ¿no? En el sentido de que
algunos de los contenidos que, por ejemplo, obligaban a los partidos políticos solamente a cumplir con la obligación de postular a mujeres en igual número respecto a los hombres, ahora se ha ido un paso más allá y ahora lo que estamos hablando es de una integración paritaria de los órganos de representación política. De hecho, el día de mañana vamos a revisar un caso en donde un caso muy reciente que se refiere a la integración paritaria del órgano legislativo federal. Por primera ocasión en la historia moderna, y yo me atrevería a decir que en toda la historia de México, el órgano legislativo, la Cámara de Diputados, dado que, bueno, pues es el órgano que se renovó el año pasado, está integrado a mitades, por mujeres y por hombres. Y esto es justamente porque, reitero, pues ahora ya no solamente se ha quedado el criterio de paridad en una obligación para la postulación, sino que ahora se ha ido más allá a modo de integrar los espacios de representación política, tomando en consideración este criterio de paridad. Adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias. Pero antes de que se me olvide y que ahorita que estás tocando estos puntos, yo creo que, maestro, has estado explicando cómo ha avanzado el sistema de cuotas hasta llegar a un principio. Pero lo que sí yo he notado en esta exposición es la falta de la metodología de la acción afirmativa. Considero prudente que deberíamos empezar a hablar de eso, ¿no? De cómo construir una acción afirmativa con una base metodológica y pedagógica que nos permita construir, que nos permita alcanzar sus fines, porque si no van a seguir siendo solamente pues remedios temporales de alguna manera que no solucionan los problemas de la democracia, por decirlo así, ¿no? Entonces es el único comentario que tengo al respecto. Sí, bueno, pues como siempre muy atinado el comentario, pues sí, yo lo suscribo porque creo que muchas de las medidas afirmativas, con todo y que han resultado sumamente importantes para lograr un objetivo, creo que sí se han hecho un poco al vapor, ¿no? O sea, creo que sí está ausente esta parte de la metodología que comenta Juan Ignacio. Incluso en algunas ocasiones creo que está ausente también el diagnóstico. Y este es, creo, un talón de Aquiles en general de la administración pública en todos de todos los tipos en nuestro país, y también creo que es uno de los talones de Aquiles del proceso legislativo. Ahorita, bueno, estamos discutiendo, o bueno, se está discutiendo una reforma electoral y realmente no tengo la plena certeza de que haya diagnósticos precisos, objetivos, derivados de un rigor metodológico que permitan establecer justamente un punto de partida para ver hacia dónde nos dirigimos. Entonces, algunas de las acciones correctivas que parten desde el diseño de la ley, pues creo que pues no tienen como un fundamento metodológico, teórico en muchas ocasiones, pero en general científico, ¿no? Creo que suscribo esta inquietud de Juan Ignacio, quien, bueno, además quiere agregar algo. Me quedé pensando ahorita que estás hablando de esta última parte, no sé qué tan prudente sería que para estas cosas, para establecer la metodología, entonces el propio instituto sí hiciera uso de su facultad de atracción para establecer el criterio, no de las acciones afirmativas hacia los soples, sino de la metodología que deberían seguirse para poder construir cada quien la suya. Esto no ha sucedido. No veo en el horizonte cercano que esto vaya a suceder, pero a mí me parece que el problema es de una relevancia suficiente que sí merecería pues ser ejecutado en esta vía, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que esa podría ser una posibilidad, o sea, que las directivas las establezca el instituto como una metodología genérica que pudiera ser adoptada por los soples y por los tribunales electorales locales también, aunque fundamentalmente por los soples, y pues diseñar estas políticas de inclusión, entendidas en términos de acciones afirmativas, pero contando con esa base, ¿no? Es decir, entiendo perfectamente la inquietud de Juan Ignacio de que las acciones afirmativas parecieran en la actualidad tener más bien un carácter meramente coyuntural, ¿no? Que dependen de casos en específico y que no son dotados de un carácter programático que en realidad sí permita avanzar en la construcción o en la modificación de esa estructura, ¿no? Creo que por ahí va la inquietud de Juan Ignacio y la suscribo, ¿no? Bueno, a continuación
vamos a pasar a este puente que nos va a servir para ya abordar los casos concretos, ¿no? Les decía que este puente se refiere a la justicia electoral inclusiva. Desde ayer comentaba que hay un vínculo allí intrínseco entre el concepto de las acciones afirmativas a la luz de todo lo que hemos venido comentando y el concepto de justicia inclusiva. La justicia inclusiva, de acuerdo a esta fuente que tenemos ahí, es un artículo publicado en el Juego de la Corte, de la revista Nexos. Olvidé señalar aquí el autor, pero bueno, ahí está la referencia para quien guste. Y bueno, también aprovecho para comentar, si a alguien le interesa la presentación, bueno, pues el día de mañana que concluyamos, o a partir de mañana que concluyamos, si a alguien le interesa, con todo gusto se la puedo compartir para que lo tengan como material de referencia o de consulta. Bueno, en este artículo se señala que es una labor de los órganos jurisdiccionales, o que es la labor de los órganos jurisdiccionales, haciendo referencia a la justicia electoral inclusiva, y que esta tiene como propósito, como objetivo, eliminar los prejuicios, discriminaciones, barreras, paradigmas excluyentes, a fin de poder integrar a los grupos históricamente vulnerables en la democracia. Es decir, que tiene estos componentes afines a la acción afirmativa. Reconoce que hay diferencias en algunos sectores históricamente y estructuralmente en situación de vulnerabilidad. Se busca contravenir, contrarrestar esas desventajas históricas, se buscan eliminar para generar un piso de igualdad que entonces permita incorporar a todas esas personas en desventaja, ¿no? Y bueno, esto se complementa con, allí se señala al final de la cita, el autor es Guzmán Batis, y bueno, Rodrigo Guzmán Batis, y con ello la justicia electoral debe adoptar una perspectiva de tutela de los derechos que parta del reconocimiento de las diferencias que existen entre las personas. Este es un aspecto crucial que también ya comentamos el día de ayer. O sea, en una democracia no podemos aspirar a tener homogeneidad. No podemos aspirar a la unanimidad en todos los casos. Una democracia, como lo comentaba, implica en sí misma conflicto permanente. Si partimos de la idea de que una democracia permite la existencia de distintas formas de pensar, la manifestación de distintas voces, la fijación de distintas posturas, bueno, pues es más complicado que logremos establecer acuerdos que se traduzcan en unanimidad. Eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo. Lo que quiere decir es que tenemos que trabajar justamente en el desarrollo de competencias y habilidades que nos permitan establecer estos acuerdos a pesar de las diferencias. Incluso yo me atrevería a decir que no a pesar de las diferencias, sino más bien a partir del reconocimiento de las diferencias, ¿no? Porque, bueno, como lo comentábamos, hay muchas de estas diferencias, planteados así en términos abstractos, que terminan por dar identidad a ciertos colectivos sociales. Las personas con discapacidad, las personas indígenas, las personas adultas mayores, las personas con una preferencia sexual no binaria, las personas con tatuajes, las minorías religiosas, etcétera. O sea, hay una pluralidad de manifestaciones sociales que integran el cuerpo del todo, ¿no? De la sociedad en su conjunto. Entonces, es sumamente importante reconocer y respetar las diferencias como una característica inherente a la democracia. Entonces, la justicia electoral debe adoptar esta perspectiva de tutela de los derechos que parta justamente del reconocimiento de la diferencia que existe entre las personas, entendida justo como lo estoy planteando, como pluralidad de identidades, y la eliminación de las desigualdades que refieren a la diversidad, que se refieren a la diversidad en las condiciones materiales que impiden el desarrollo de la persona humana. Es decir, que así como las medidas afirmativas, la justicia inclusiva desde el ámbito, bueno, en este caso justicia electoral inclusiva, desde el ámbito justamente de la jurisdicción electoral, pueden impulsar el cambio estructural para generar este piso mínimo de igualdad en beneficio de todas las personas, pero en particular de quienes están en esta situación de desventaja inmerecida. Bueno, esto se traduce entonces en el reconocimiento de que unos ciudadanos participan en el espacio público en su condición de desventaja y por ello en la búsqueda de garantizar el ejercicio de los derechos en igualdad desde la diferencia.
De tal manera que si la democracia en los estados actuales está llamada a ser cada vez más inclusiva, la labor de los tribunales electorales debe enfocarse en ampliar el reconocimiento de la titularidad de los derechos, a la vez garantizar que se ejerzan libres de toda discriminación, simulación y violencia. Bueno, habrá que recordar que desde el año 2011 estamos insertos en un nuevo paradigma de derechos humanos que, entre otras cuestiones, se relaciona con esto que se conoce como el bloque de convencionalidad y que, dicho en palabras simples, se refiere a la obligación del Estado mexicano de reconocer y hacer valer, poner en práctica, aplicar los derechos reconocidos en los instrumentos suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Entonces, cualquier actor, cualquier autoridad, mejor dicho, del Estado mexicano está compelida a cumplir con estas obligaciones de reconocer, velar, tutelar, proteger y garantizar las condiciones de su ejercicio de todos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales suscritos por México, por supuesto también los reconocidos en la Constitución y en los instrumentos que emanan de ella, ¿no? Sabemos que, bueno, pues en el caso mexicano hay algunas leyes que reconocen derechos específicos para ciertos colectivos sociales. Y de hecho, si no me equivoco, aquí tenemos una lámina que nos habla justamente de esto, de la diversificación de derechos en términos particulares. Me refiero a que si bien hay una gama de derechos que son universales, que nos asisten a todas las personas por pertenecer al género humano, por estar reconocidos en tratados internacionales o en la propia Constitución, que no solamente se refiere a los ciudadanos, sino a todos los integrantes de la población. Me refiero a que sería absurdo pensar que un niño o una niña estaría exenta de la protección de la Constitución, ¿no? Por no pertenecer a la categoría de ciudadanos. Pero bueno, el caso es que tenemos distintos instrumentos que, digamos, que afinan estos derechos planteados en términos generales y abstractos para adecuarlos, para reconocerlos en beneficio de ciertos colectivos en específico. Y así es como tenemos leyes en específico que regulan y reconocen derechos para personas con discapacidad, para niños, niñas y adolescentes, etcétera. Y en un momento le cedo el uso de la voz a José Alfredo. Esta lámina solamente nos es útil para ilustrar de manera muy sucinta pues este proceso que estoy describiendo de cómo se ha construido este bloque de convencionalidad. Bueno, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de naciones se puso de acuerdo en, primero, crear una nueva comunidad, una nueva institución global que permitiera justamente la concurrencia de las naciones del mundo, la Organización de las Naciones Unidas, y considerando las atrocidades que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, se buscó reivindicar justamente estas cuestiones ligadas con las libertades, con las libertades fundamentales entendidas como igualdad, como dignidad, como integridad, etcétera, ¿no? Y por ello es que, bueno, pues la comunidad internacional se puso de acuerdo en suscribir primero estos acuerdos que reconocían derechos en términos declarativos y que por lo tanto pues no eran vinculantes. Y después estas declaraciones se fueron modificando en pactos que por lo tanto implicaban ya que para quien lo suscribía tenía que asumir ciertas responsabilidades. Y en el ámbito doméstico, mientras esto ocurría, pues también hemos tenido nuestra propia historia, ¿no? Tenemos ahí la reforma en materia de derechos humanos que se aplicó a la Constitución en el año 2011 y que junto con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912-2010 y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, pues nos colocó en este nuevo paradigma de derechos humanos, ¿no? Bueno, esto, reitero, pues solamente como para ilustrar de manera muy sucinta, muy breve, pues cómo ha sido esta evolución de la positivización de los derechos, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito doméstico, aunque por supuesto me hago cargo de que lo estoy sintetizando demasiado porque el propio concepto de convencionalidad es bastante amplio y y analizado desde el punto de vista jurídico,
pues tiene muchas aristas que, bueno, pues a lo mejor ustedes van a tener oportunidad de revisar en algunas sesiones posteriores, y si no, pues por ahí estos módulos sobre control de convencionalidad son abordados en distintos diplomados de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, ahora sí le cedo el uso de la voz a José Alfredo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todas. Yo creo que sin lugar a duda todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo en que se respeten los derechos de, por ejemplo, las comunidades y pueblos indígenas. Tan es así, por ejemplo, que bueno, el tribunal, obviamente superior, pues tiene una defensoría para ello, y no solamente para comunidades y pueblos indígenas, sino recientemente, esta protección ya se amplió a comunidades o a grupos más que sufren pues de ser vulnerables. Sin embargo, yo creo que también aquí, sin sonar como abogado del diablo, pues no solamente es defender sus derechos, sino que también debemos hacerles conocer sus obligaciones. A veces pareciera, viendo las noticias, por ejemplo, el caso de Chenaló, pareciera que pues no conocen que efectivamente tienen derechos y hay instituciones que las protegen, sino que también debemos hacerles que tienen obligaciones en el Estado mexicano, y que no por pertenecer, por ejemplo, a una comunidad o un pueblo indígena, pues están exentos de respetar estas obligaciones constitucionales y legales que tienen. ¿Sería cuánto, maestro? Sí, estoy parcialmente de acuerdo con lo que comenta José, y lo señalo porque en un momento también le cedo el uso de la voz a Lenin. Lo señalo porque, en efecto, esta cultura o esta educación un tanto empírica que estamos desarrollando en materia de derechos humanos está sobre todo enfocada a esta parte de las libertades, pero no se complementa con la parte de las responsabilidades. Y esto es así en general, desde el espacio educativo formal. En el caso de las niñas y los niños, se les habla justamente de los derechos, pero no se les habla de las responsabilidades, no de obligaciones, sino de responsabilidades. Y creo que esa parte es importante porque convendría que desde la edad temprana se comiencen a sentar algunas bases que permitan un desarrollo ético y moral, ¿no? Claro, esto también está sujeto a críticas, y a partir de lo que comentaba José Alfredo, estaba yo recordando esta experiencia que sufrió el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, a partir de la cual sus detractores se refieren a él como el jefe toro sentado, ¿se acuerdan? En esa ocasión se generó toda una polémica, y puede ser sumamente criticable la postura de Lorenzo, que además hay que tomar en consideración que estas expresiones las hizo en una conversación privada, que fue intervenida de forma ilegal, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, creo que se perdió de vista, y sus detractores siguen perdiendo de vista, que en el fondo este líder de una comunidad indígena, que no me acuerdo en dónde era, creo que en Guanajuato, buscaba de alguna manera chantajear a la autoridad electoral. Eso pasó a un segundo plano por completo. Entonces, estaba pensando justo en esa experiencia a la luz de lo que comenta José Alfredo. Yo estoy de acuerdo en que la educación en derechos humanos tendría que enfocarse no solamente en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, sino también en cuestiones ligadas a la ética pública, es decir, a la forma en que se ejercen esos derechos, no solamente la forma en que se accede, sino la forma en que se ejercen esos derechos. Y bueno, estamos tomando como referente a la población, pueblos, comunidades y personas indígenas, pero en realidad esto de cómo se ejercen los derechos creo que aplica prácticamente para cualquier colectivo y para cualquier persona. Y si no, pues echemos un vistazo cómo se ejerce el derecho a la libertad de expresión en redes sociales, ¿no? Cómo se construye la conversación pública. O sea, las nuevas tecnologías dan esa posibilidad de ampliar las dimensiones, los alcances del ejercicio a la libertad de expresión, pero la manera en que se ejerce, pues yo no estoy muy seguro de que contribuya al desarrollo y a la consolidación democrática. De hecho, creo que en muchas ocasiones la forma en que se ejerce ese derecho, pues en realidad
creo que puede considerarse hasta como una suerte de exceso en algunos casos, ¿no? No estoy diciendo que en todos. Pero bueno, por eso decía yo que suscribo en parte la perspectiva de José Alfredo. Y bueno, teníamos dos intervenciones más. Comenzamos con Lenin. Adelante, por favor. Sí, ¿ahí me escucho? Sí, adelante. Perfecto. Sí, tenía esta misma postura, ¿no? En las comunidades indígenas, sobre todo en este derecho que se les da de la autodeterminación, ¿no? Es una forma en la que ellos pueden autodeterminar la forma en la que ejercen democracia y ellos van generando sus propios derechos. Pero también es cierto que, como lo decíamos ayer con el tema de las mujeres, también se requiere que pues exista una pedagogía, ¿no? Que exista formación de cuadros mujeres y también de de una muy grande política de formación en justicia electoral para comunidades indígenas, porque parece que el INE o los soples han determinado que ciertas comunidades indígenas puedan elegir a sus autoridades por usos y costumbre, pero para ellos librarse del conflicto que se genera en estas mismas comunidades, ¿no? Yo soy de Hidalgo y estoy muy cerca de una comunidad, más bien de un municipio, que a sus autoridades las elige por usos y costumbres, pero en lugar de la Junta Distrital de ir y mostrar cómo mejorar sus procesos en democracia, lo que hacen es dejarlos, es decir, bueno, pues sí, ellos deciden cómo se forma ahí, y nada más nosotros vemos si en algún punto se lleva a cabo una demanda ante el Tribunal Electoral o si nos llega a nosotros un caso, pero ellos que se arreglen, ¿no? Entonces parece que esta política de de hacer que las comunidades puedan autodeterminarse también va mucho del, bueno, pero yo ya no me meto, en lugar de aprovechar este mecanismo y poder generar esta pedagogía de la que hablaba Juan Ignacio, de cómo hacer toda una política pública y ayudar a más acciones afirmativas, a que más personas indígenas lleguen, a que no solo sea por autodeterminación, que también venga por ejemplo, el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí tiene mucho que ver también el Estado, cómo ha ido gestionando estas partes en las comunidades indígenas y cómo los ha ido dejando por este pretexto de decir, bueno, que ellos se autodeterminen, ellos solitos, ¿no? Allá. Y dejan de lado el que podrían empezar a apoyar a llevar capacitación, formas, a enseñarles, ¿no? Bueno, es mi participación. Gracias. Gracias, Lenin, por el aporte. Pues sí, también estoy parcialmente de acuerdo porque considero que en efecto en algunas ocasiones pudiera ser que la autoridad electoral se deslinde un tanto, ¿no? de la responsabilidad de organizar la designación o los procesos de designación de representantes, justamente en este entendido de que, bueno, pues se refiere a usos y costumbres y entonces que la comunidad se haga bolas, ¿no? Y esto, en ocasiones, como bien lo refiere Lenin, a lo mejor puede al final convertirse en una bola de nieve, porque si resulta que ese proceso de selección por uso y costumbre es por definición excluyente de las mujeres, pues a lo mejor después vamos a tener un JDC que se presenta ante el Tribunal Electoral porque se vulneran los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en esa parte, pero creo que para vislumbrar un escenario diferente se requiere la inversión de tiempo, de esfuerzos y de recursos que quizás en la actualidad no tienen las autoridades electorales. Pensemos, por ejemplo, en el instituto, bueno, tenemos el caso de Hidalgo, que tiene una población indígena considerable, pero estaba yo en particular pensando en el caso más representativo de usos y costumbres, que es el caso de Oaxaca, ¿no? Son más de 300 municipios, varios de los cuales se rigen por usos y costumbres. Y esto, fíjense, cómo tiene como consecuencia, entre otras cosas, que la sala regional que tiene más carga
contenciosa por JDC sea la Sala Regional Jalapa, ¿no? Porque pues ahí llegan todos los asuntos de Oaxaca, de Chiapas y de propio Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay varias aristas ahí, hay distintas variables que están en juego, pero reitero, suscribo en parte la perspectiva de Lenin, pero creo que hay varias cuestiones que pues digamos que explican ese estado de cosas. Ahora, eso no quiere decir que pues justamente así funcionan las cosas y nos tenemos que resignar, ¿no? Creo que tendríamos que avanzar, justo como lo ha señalado Lenin y Juan Ignacio originalmente, en el diseño de programas de largo alcance que realmente permitan modificar las estructuras, que realmente permitan una inclusión de las comunidades indígenas, no pensando en occidentalizarlos, ¿no? Sino pensando en incorporarlos a la comunidad global a la que finalmente pertenecen, ¿no? Creo que esta es una de las perspectivas que tenía muy clara o sigue teniendo muy clara el movimiento zapatista, ¿no? Esta idea de que nosotros tenemos nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones y nuestras lenguas, pero queremos estar conectados con el mundo, ¿no? Y por eso es que tenemos al subcomandante, creo que ahora se llama Ramón, ¿no? El subcomandante Marcos, que ahora cambió de nombre, luego hacía comentarios sobre series como The Walking Dead y demás, pues porque al final de cuentas estaba conectado con el mundo a través de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, esto es lo que podría comentar como réplica a este comentario, a este aporte de Lenin. Y creo que por ahí había alguien más, ¿no? Que había levantado la mano, al final se arrepintió, no alcancé a ver quién era. Pero bueno, si abre su micrófono para plantearnos la inquietud, es absolutamente bienvenido el comentario. Bueno, igual si no hay intervenciones, hacia el final podemos abrir otro espacio. Esto con independencia, como les había dicho, de que a lo largo de la exposición, si alguien desea hacer algún aporte, por favor, solicíteme el uso de la voz y sin problema. Bueno, vamos a cerrar esta parte de la justicia inclusiva con esta lámina que se refiere a el enfoque basado en derechos humanos. Este es un apunte que extraje de esta fuente, un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y no, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, perdón. Bueno, este apunte nos señala que el enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. Es decir, estamos hablando en este caso de la perspectiva basada en derechos humanos que guía los esfuerzos de justicia inclusiva y que de alguna manera también está inserta, por supuesto, es la base de las acciones afirmativas. Bueno, a continuación vamos a comenzar a discutir algunos de estos casos que se inscriben en esta tónica de justicia electoral inclusiva, de acciones afirmativas, etcétera. Y bueno, son varios los casos que vamos a revisar y vamos a dejar, digamos, la parte procesal en cada uno de ellos de lado para centrarnos más bien en el criterio central que de alguna manera es el que refleja este enfoque basado en derechos humanos y que sostiene, en su caso, la adopción de una medida afirmativa. Bueno, vamos a empezar con este asunto, el SUBRAP 116-2020 y acumulados, que se refiere al establecimiento de un principio de paridad, o más bien dicho, al reforzamiento, a la reivindicación, a la insistencia en hacer prevalecer y materializar el principio de paridad establecido en la Constitución desde el año 2014 y que se ha venido perfeccionando a lo largo de los años subsecuentes, incluida esta reforma de paridad en todo que se dio en el año 2019, que no solamente implicó modificaciones a las leyes electorales, sino algunas otras leyes, como la ley que es ley federal para
garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. No me acuerdo ahorita bien de la nomenclatura, pero seguramente saben de qué estoy hablando. Bueno, varios de estos instrumentos incorporaron este enfoque de paridad y sobre todo la más reciente reforma no solamente afina estos enfoques, este criterio de paridad o este principio de paridad, sino que busca prevenir la violencia política en razón de género, ¿no? Bueno, esto por lo que se refiere a la configuración del principio en la ley, pero lo que se refiere a su puesta en práctica, a su aplicación y a el control constitucional y legal para garantizar su vigencia y efectividad, tenemos en primer lugar, este caso, ¿no? El SUPRAP 116-2020. Bueno, aquí lo que tenemos es, bueno, lo que ya comenté, la reforma constitucional de paridad en todo, que data del 6 de junio de 2019, y a partir de lo cual una candidata a la gobernatura de Michoacán solicitó al Instituto Nacional Electoral la emisión de criterios para garantizar la paridad en las candidaturas, pensando justo en las candidaturas para las gobernaturas que se disputaron el año pasado. El INE emitió un acuerdo que obligaba a los partidos a postular candidatas por lo menos en 7 de las 15 elecciones de las gobernaturas que se disputaron en las elecciones concurrentes del año pasado, de 2021. Pero diversos actores impugnaron el acuerdo por considerar que el INE se había extralimitado en sus facultades reglamentarias y que había asumido facultades del Congreso de la Unión, que había violado el principio de reserva de ley. Y que por lo tanto, y además que no se podía aplicar la paridad en cargos unipersonales, sumado a que se transgredía el principio de certeza por incumplir, la anticipación mínima de 90 días. Sabemos que la Constitución establece que cualquier reforma en materia electoral tiene que llevarse a cabo 90 días antes del inicio del proceso electoral. Bueno, y por último, los partidos políticos que impugnaron, bueno, los partidos y otros actores, porque no solamente fueron partidos, que impugnaron este acuerdo, consideraban que se afectaba el derecho de autoorganización de los propios partidos políticos. Los agravios que se buscaban hacer valer, pues son justamente estos que acabo de mencionar, y la Sala Superior al final, para sintetizar lo resuelto por esta instancia, consideró que el INE en efecto había excedido sus facultades reglamentarias y que había trastocado los principios de reserva de ley y de soberanía de los estados, porque además, como se trataba de un principio de paridad que buscaba hacerse valer en todas las elecciones que iban a tener verificativo en 2021, pues significaba en la práctica imponer esta obligación a las legislaturas locales. Y bueno, ya hay varios criterios, incluidos algunos de la Corte, contenidos sobre todo en acciones de inconstitucionalidad que se resolvieron que se emitieron para resolver algunas impugnaciones derivado de la reforma del año 2014, que se refieren a que las leyes secundarias no pueden estar por encima de las constituciones locales. Estaba pensando en específico en esta obligación que se estableció en la Ley General de Partidos Políticos y en la LEGIPE para que en los modelos de representación proporcional el primer paso consistiera en hacer una asignación directa a los partidos que hubiesen alcanzado el 3% de la votación válida. Bueno, justamente la Corte, al resolver una impugnación que se presentó respecto a este contenido, consideró que esta disposición no podía imponerse a las legislaturas locales porque pues estas tienen su propia constitución, ¿no? Son entidades autónomas y por lo tanto corresponde al órgano legislativo configurar la constitución como mejor le convenga. Si esta disposición de asignación directa para RP hubiera estado contenida en la Constitución Federal, en el artículo 41, bueno, entonces sí hubiera sido obligatoria para las entidades federativas, pero al estar contenida en leyes de orden secundario, no podían estar por encima de las constituciones locales. Bueno, esto lo comento porque pues con mayor razón un acuerdo emanado de las facultades reglamentarias de una autoridad nacional, pues no podía estar por encima de las constituciones locales. Entonces,
bueno, la Sala Superior consideró, por lo tanto, que se había violentado el principio de reserva de ley concedido o reconocido para los órganos legislativos, que son quienes se encargan de la discusión, diseño y aprobación de las leyes, y también el principio de soberanía de los estados, atendiendo a pues la forma de organización política contenida en la Constitución, que se refiere a una federación de estados autónomos, ¿no? Bueno, en tal sentido, la Sala Superior revocó el acuerdo, pero al final de cuentas, a pesar de haber revocado el acuerdo por considerar que el INE se había excedido en sus facultades reglamentarias, la decisión de la Corte terminó por perseguir el mismo objetivo que se había planteado el INE con los lineamientos o con el acuerdo porque la Sala Superior vinculó a los partidos políticos para que postularan 7 mujeres como candidatas para renovar los órganos, los ejecutivos locales, las gobernaturas. Entonces, bueno, a final de cuentas, la obligación para los partidos políticos a fin de que postularan por lo menos 7 mujeres en las distintas elecciones para la gubernatura que se iban a llevar a cabo en 2021, bueno, pues fue recogido por este mandato fue recogido por la Sala Superior, ¿no? Y además, la Sala Superior vinculó a el Congreso de la Unión, así como a las legislaturas locales, para regular la paridad en gubernaturas antes del inicio del proceso electoral que siguiera al del año pasado, al del 2021. Es decir, que, bueno, para el 2021, las elecciones del año pasado, pues ya nos fuimos con este criterio de la Sala Superior de que los partidos políticos tenían que postular 7 mujeres en las elecciones para gubernatura. Ese fue el criterio que se adoptó, así nos fuimos, pero ese criterio pues tiene, a partir de lo resuelto por la propia Sala Superior, un carácter efímero, porque solamente fue aplicable para esta experiencia concreta. Por ello, la vinculación al órgano legislativo o a los órganos legislativos, también incluidos los de las entidades federativas, para que sean ellos quienes establezcan las modificaciones a la ley a efecto de garantizar en la práctica este principio de paridad, ¿no? Y bueno, el resultado de esta determinación de la Sala Superior es que por primera ocasión en el México contemporáneo, y nuevamente yo me atrevería a decir que a lo largo de la historia de nuestro país, tenemos el mayor número de mujeres gobernando en nuestro país distintas entidades federativas. Es el caso de Guerrero, de Chihuahua, de Campeche, bueno, de la Ciudad de México, que ya pues estaba definida esa elección desde antes, ¿no? Desde el 2018 con Claudia Sheinbaum, etcétera. Entonces, bueno, hay quienes consideran que en efecto este tipo de decisiones del Tribunal Electoral vulneran la vida interna de los partidos políticos. Yo soy de la opinión de que más bien este tipo de criterios ayudan a combatir esas condiciones de desigualdad, en este caso, que afectan de manera grave a la población femenina, ¿no? Con todo y que, como lo comentaba desde ayer, no es una minoría, representa más del 50% de la población. Eso no quiere decir que pues no sean objeto de estas discriminaciones, de esta desigualdad estructural. Entonces, bueno, pues por primera ocasión, a partir de este criterio jurisprudencial, tenemos un número importante de gobernadoras, y bueno, incluida la jefa de gobierno, de manera concomitante, es decir, al mismo tiempo, en un periodo histórico, ¿no? Entonces, bueno, pues a final de cuentas, la sentencia está ahí, igual que todas las demás que vamos a comentar. Si a alguien le interesa escudriñar cuáles fueron los argumentos a detalle esgrimidos en la sentencia, bueno, pues el tribunal siempre está abierto a la crítica constructiva, y de hecho el propio tribunal suele organizar espacios para justamente alentar la crítica sobre el trabajo jurisdiccional, y demuestra, pues están ahí los conversatorios, los observatorios, las series editoriales que se dedican a el estudio de algunos fallos relevantes, entre algunos otros ejemplos, ¿no? Bueno, a continuación tenemos otro ejemplo que nos habla de la
resolución de una problemática, de un caso concreto, adoptando esta perspectiva de derechos humanos y que se traduce en, pues de alguna manera, un beneficio para el público objetivo, que en este caso siguen siendo las mujeres, ¿no? Bueno, este caso seguramente ustedes lo identifican porque tuvo mucha resonancia, es un caso histórico también, porque fue la primera ocasión que se decretó la nulidad de una elección en un ayuntamiento, en un municipio, por violencia política de género. Bueno, tenemos que originalmente correspondió a la Sala Regional Ciudad de México resolver este asunto cuando escaló la controversia hasta el ámbito federal, por tratarse de una elección de ayuntamiento. Pues sabemos que la Ley de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación otorga competencia para conocer de estos asuntos en primera instancia a las salas regionales. Y bueno, solo que se busque controvertir la decisión de la sala regional, se puede apelar esta determinación ante la sala superior por la vía del recurso de reconsideración. Bueno, entonces tenemos que la sala regional Ciudad de México resolvió en primera instancia este asunto a través del expediente SCM-JRC-225 de 2021. En esta resolución decidió revocar la previamente emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, quien había validado la elección de este municipio, y en consecuencia, como revocó esta decisión previa, la Sala Regional Ciudad de México procedió también a decretar la nulidad de la elección y a vincular a la autoridad electoral para reponer el procedimiento, es decir, para organizar una elección extraordinaria. Entonces, bueno, se declaró la nulidad de la elección de este ayuntamiento de Iliatenco en Guerrero, y los hechos que fueron considerados por la sala regional y después por la sala superior se refieren a la colocación de 14 pintas con mensajes discriminatorios en contra de la candidata de Morena 6 días antes del proceso electoral y durante el periodo de veda electoral, es decir, 3 días previos a la jornada comicial. Entre otros mensajes discriminatorios se encuentran tales como estos que están entrecomillados: es tiempo de hombres, ninguna vieja en el poder, las mujeres no saben gobernar, lo cual denota, en opinión de la Sala Superior y previamente de la Sala Regional Ciudad de México, un claro menosprecio a la candidata y a las mujeres en general para participar en política. Y bueno, pues ahí tenemos una imagen que pues habla por sí misma, ¿no? Una pinta en una barda en donde se hace alusión directa a la candidata en cuestión. Y bueno, si bien la Sala Superior consideró que no era posible acreditar a los responsables de los actos, alguien a quien se le pudiera imputar la responsabilidad de estas pintas, se tomó en cuenta la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que equivalía a menos de un punto porcentual. En números, esto se refiere a 53 votos, y además de ello se tomó en consideración estas circunstancias que resultan fundamentales cuando se hace la calificación de una elección, y sobre todo cuando lo que se busca o una de las pretensiones de quien promueve el recurso o el juicio es que se anule, ¿no? Y que se refieren a las condiciones de modo, tiempo y lugar. Estas pintas también fueron tomadas en consideración, teniendo presente su probable o su posible incidencia en el proceso electoral y la afectación que dicha violencia pudo tener en su validez, ¿no? En la validez del resultado. En tal sentido, se estimó, que se violaron sustancial y de manera irreparable los principios de libertad del voto, equidad en la contienda e igualdad. Igual, es un caso que ha generado mucha polémica. Hay quien considera que no se debió de haber anulado la elección, sobre todo si no había, digamos, como a quien asignar una responsabilidad por estas pintas que demuestran discriminación, violencia, etcétera, pero con independencia de ello, yo sigo compartiendo la decisión final, porque con independencia de la autoría de estas manifestaciones, bueno, pues las consecuencias siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, se traducen en una vulneración a las mujeres, se traducen en expresiones de violencia política, se traducen incluso en amenazas, no solamente verbales, sino eventualmente materiales, y además hay que tomar en consideración justamente
este elemento de la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, que es el punto medular que se suele considerar para decretar la nulidad de una elección, es decir, el aspecto de la determinancia, ¿no? No sabemos realmente en qué medida estas pintas pudieron haber tenido un impacto en las preferencias electorales y con ello definir el resultado de la elección. Pero, pues como se procede en estos casos, ante una duda de justamente de esa derivada de ese análisis, pues bueno, lo procedente es decretar la nulidad de la elección. Aunque, bueno, pues también sabemos que el Tribunal Electoral y los tribunales en general no van por la vida decretando nulidades. De hecho, también en muchas ocasiones han sido objeto de crítica los tribunales electorales por mantener la validez de una elección a pesar de las irregularidades. Y bueno, aquí aprovecho yo solamente para hacer un paréntesis en el sentido de que el sistema de nulidades tiene como uno de sus ejes rectores hacer valer este principio sobre la celebración de actos válidamente celebrados. Por lo tanto, el tribunal, cuando decide no decretar la nulidad de una elección a pesar de haber sido acreditados algunas irregularidades, si estas irregularidades no se consideran trascendentes, si no se consideran determinantes para el resultado de la elección, bueno, pues en muchas ocasiones los tribunales electorales deciden mantener firme el resultado electoral y la validez de la elección en atención sobre todo a este principio de confirmar la celebración de actos válidamente celebrados, ¿no? Las nulidades, a final de cuentas, son la última ratio, son una sanción electoral que de hecho no se cierne solamente sobre quienes hayan realizado actos ilegales o indebidos que resulten sancionables, sino que sus efectos se ciernen sobre todos los participantes del proceso comicial, incluida la ciudadanía, ¿no? Porque, bueno, pues si yo voy y voto y resulta que alguien cometió trampa y el resultado es que se anule esa elección, pues también está afectando mi voto directamente como ciudadano. Entonces, bueno, las nulidades son una decisión extrema que solamente se adoptan justamente en una situación extrema en donde las circunstancias no permiten tener certeza, claridad sobre un resultado legítimo de la elección. Pero, y bueno, pues este es justamente el caso que ocurrió aquí en Iliatenco. No tenemos la certeza de que estas pintas hayan tenido una influencia directa en el resultado electoral, pero sin duda son manifestaciones antidemocráticas, sin duda son manifestaciones que incitan a la violencia, que reflejan esta desigualdad y esta violencia sistemática que se cierne sobre las mujeres y puede ser que sí hayan sido determinantes atendiendo la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar. Igual, si alguien desea estudiar la sentencia con mayor detenimiento, bueno, pues ahí está la clave, pueden consultarla en la página del Tribunal Electoral y sacar sus propias evaluaciones al respecto. Bueno, yo creo que nos va a dar tiempo de revisar un par de casos más y dejaremos los otros para el día de mañana. Y en tal sentido, bueno, pues vamos a revisar esta experiencia que se resolvió, este conflicto que se resolvió con la sentencia Subrec 277-2020, que permitió establecer una cuota que coloquialmente se ha conocido como arcoíris en beneficio de las personas que tienen una preferencia sexual no binaria y que desean participar en la integración de las mesas directivas de casilla. Bueno, aquí lo que tenemos es que una activista, la presidenta del colectivo Juntos por el Camino de la Diversidad, presentó un escrito ante el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes en el que solicitó se pronunciara el propio OPLE sobre la necesidad de crear acciones afirmativas para el empoderamiento de personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Con relación a formar parte de los órganos electorales. El OPLE no respondió oportunamente y entonces la actora promovió un juicio de la ciudadanía local ante el Tribunal Electoral de Aguascalientes y la autoridad jurisdiccional local ordenó al OPLE dar respuesta a la petición original. Entonces, el Instituto Electoral de Aguascalientes atendió este mandato judicial, respondió a la actora
y en ese sentido señaló que no era posible establecer una cuota específica para personas no binarias en la integración de los consejos distritales y municipales. El Tribunal Electoral revocó el acuerdo y la convocatoria del Instituto Electoral de Aguascalientes y ordenó incluir una cuota de 10% y un tercer casillero con el término no binario. Esto a lo que se refiere, digo, por si no ha quedado claro, es que pues en muchos formatos donde se pide identificar a qué género se adscribe la persona, pues casi siempre tenemos justamente el masculino y el femenino. Bueno, en este caso, la exigencia era que se incluyera un tercer casillero para las personas que no se identificaban con ninguno de los dos géneros tradicionales, el masculino y el femenino, ¿no? Bueno, entonces, esto fue ordenado por el tribunal local y la sentencia fue impugnada ante la Sala Regional Monterrey, que es la que tiene competencia en esta entidad federativa por pertenecer a la circunscripción, y la Sala Regional Monterrey confirmó lo resuelto por la sala, por el Tribunal Electoral local, y a su vez la decisión adoptada por la Sala Regional Monterrey fue combatida ante la Sala Superior por la vía de justamente este expediente, el Subreg 277-2020. Bueno, algunos de los argumentos esgrimidos por la parte inconforme se refieren a que la adscripción de género tiene un límite y que este estriba en el propio género. De modo que la autoridad responsable, en este caso la Sala Regional Monterrey, y bueno, también de alguna forma el Tribunal Electoral local, no motivaban ni justificaban las razones para que se valide la inclusión de un tercer casillero como no binario. Consideraba el Instituto Electoral local que la responsable, es decir, la Sala Regional Monterrey, había sobrepasado sus facultades, confirmando la elaboración ex profeso de una serie de ordenamientos generales abstractos y obligatorios, y por último que la Sala Regional se equivocaba y había adoptado una decisión inconstitucional en razón de que estaba solicitando llevar a cabo modificaciones que se referían a la incorporación de este tercer casillero y que se consideraban, por lo menos desde la perspectiva del OPLE, como trascendentales, ya en el marco del proceso electoral. Por lo tanto, bueno, pues el OPLE consideraba que esto no era posible, atendiendo justamente a este principio de certeza jurídica que se refiere a la imposibilidad de llevar a cabo una reforma o una modificación a las reglas del juego electoral ya durante el proceso y no 90 días antes de que dé inicio, ¿no? Bueno, al final la Sala Superior consideró que la inclusión de un tercer casillero con el término no binario significaba una forma de garantizar el derecho a la identidad sexual. Bueno, pues esto parece una obviedad, pero al final de cuentas la Sala Superior lo hizo patente. O sea, si yo no me identifico ni con el género masculino ni con el género femenino, pues tendría que haber una tercera opción. Esto a lo mejor nos cuesta trabajo a quienes sí tenemos una preferencia o una identidad sexual o nos adscribimos a un género en específico, pero pues las personas que tienen una identidad sexual distinta, no heterodeterminada, bueno, pues esto resulta a todas luces importante. Tiene que ver con cuestiones de derecho, con cuestiones de identidad, con cuestiones de personalidad, con cuestiones de el libre desarrollo de la personalidad, como lo he comentado, etcétera. Bueno, y un segundo argumento que podemos sintetizar a partir de lo resuelto por la Sala Superior se refiere a que el establecimiento de una acción afirmativa garantiza la igualdad y elimina la discriminación histórica de grupos vulnerables. Es decir, que la Sala Superior consideraba que la incorporación de este casillero era una cuestión mínima y que, no obstante que fuera una cuestión menor, significaba la aplicación de una acción afirmativa de gran calado que permitía justamente el reconocimiento de derechos, el generar una condición para su ejercicio y también pues una forma de manifestar de expresar la identidad individual de las personas. Bueno, el siguiente caso, que reitero, quizás sea el último que comentemos hoy para dejar para mañana el resto, tuvo lugar en el estado de Hidalgo. A lo mejor aquí Lenin también lo conoce y a lo mejor también
Juan Ignacio, que como les comento, pues es muy letrado en estas cuestiones de justicia inclusiva y de derechos de personas con discapacidad. Bueno, estamos haciendo referencia al sub-JDC 1282 del año 2019, sobre omisión legislativa del Congreso Local de Hidalgo para incluir acciones afirmativas en beneficio de las personas con discapacidad. Bueno, lo que pasó acá fue que un ciudadano promovió ante el Tribunal Electoral Local un juicio de la ciudadanía para controvertir la omisión legislativa que él atribuía a el Congreso Local de Hidalgo, que consistía esta omisión en la ausencia de leyes en las que se consideraran mecanismos de elección a cargos públicos, ya fuera por voto popular, designación, concurso o alguna otra modalidad, entendida en el marco de las acciones afirmativas o acciones compensatorias, y que tuvieran naturalmente como propósito un beneficio para las personas con discapacidad en términos de generar una condición para ejercer la representación política de estas personas, de este colectivo social, ¿no? Es decir, que existiera la posibilidad de que las personas con discapacidad en Hidalgo pudiesen ser postuladas a candidatas o bien que existiera alguna otra forma de que se les asignara de manera directa algún cargo público. Digo, esto ya me parecía una pretensión un tanto excesiva, pero bueno, la primera parte me parece que es absolutamente legítima. Originalmente, el Tribunal Electoral Local consideró infundados los agravios al considerar que en realidad no había una omisión legislativa. Algunos de los argumentos que sostenían esta determinación del Tribunal Electoral Local se refieren a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por lo regular se considera que una omisión legislativa se advierte cuando el Poder Legislativo no expide una norma o un conjunto de normas pese a tener la obligación de hacerlo. Y en este caso no ocurría así, ya que en Hidalgo existía la ley integral para las personas con discapacidad del estado de Hidalgo, que en el capítulo 11 incorporaba todo un catálogo de contenidos sobre los derechos políticos que asistían a las personas con discapacidad. Entonces, en opinión del Tribunal Electoral Local, no había ninguna omisión legislativa porque existía este instrumento que derivaba de un ejercicio parlamentario que codificaba normas y consagraba derechos en beneficio de este colectivo social de personas con discapacidad. Sin embargo, bueno, pues esta decisión fue controvertida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y por unanimidad los integrantes de la Sala Superior consideraron que era pertinente revocar la determinación adoptada en la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo, por estimar que sí estaba latente una omisión, en razón de que en la opinión de los integrantes y las integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la omisión no solamente es cuando se deja de hacer algo, bueno, lo voy a leer para que quede más claro, la omisión puede ser al menos de dos tipos, una absoluta, cuando el órgano legislativo simplemente no ejerce su competencia de crear leyes ni externa normativamente alguna para hacerlo, por eso decía yo que, bueno, cuando se deja de hacer algo, pero la otra dimensión se refiere a un tipo relativo, cuando el haber ejercido la competencia, el Congreso lo hace de manera parcial o simplemente no la realiza integralmente. Entonces, en opinión de la Sala Superior, se estaba ante este segundo supuesto, es decir, que el Congreso del Estado de Hidalgo no había sido completamente omiso porque había discutido y aprobado esta ley de personas con discapacidad que en su contenido incorporaba el reconocimiento de derechos que les asistían de manera específica a los integrantes de este grupo social. Pero esto solamente significaba la mitad del camino. Esto lo estoy planteando en términos muy coloquiales, ¿no? Adelante, Maritza, sin problema. De hecho, ya estamos por concluir. Bueno, entonces, se había quedado solamente a la mitad del camino y en opinión de la Sala Superior se tenía que trascender todavía más. En tal sentido, la Sala Superior vinculó
sí, ya no viene aquí el complemento, pero la Sala Superior vinculó al Congreso del Estado de Hidalgo para que se diera la tarea de legislar en materia de derechos político-electorales de las personas con discapacidad, en el entendido de generar mayores condiciones prácticas, hablando justamente de igualdad material, para que las personas con discapacidad tuvieran una representación política efectiva. Entonces, bueno, esto ya no se dice en la sentencia, por supuesto, pero pudiera ser que la interpretación que le doy es que el Tribunal Electoral le pide al Congreso local que perfeccione estos instrumentos que pudieran ser la base de un ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, o bien que se dé a la tarea de innovar incorporando algunos otros componentes entendidos en clave de derechos humanos, desde una perspectiva de derechos humanos, en distintos instrumentos en beneficio de los colectivos de personas con discapacidad para garantizar condiciones de acceso efectivo a los espacios de representación política. Bueno, hasta aquí dejaría yo la exposición, con el ánimo de que si existen algunas intervenciones que deseen hacer en estos minutos que nos quedan, pues las podamos escuchar, y pues también con el propósito, como les decía desde ayer, de ir dosificando los contenidos, porque les comentaba que no entiendo muy bien por qué este módulo se integra por 3 sesiones, ¿no? Pero bueno, pues así está diseñado y vamos a pegarnos al programa. Entonces, bueno, pues para que tengamos algo que vender mañana, vamos a dejarlo hasta aquí y mañana retomamos los contenidos de las experiencias que nos falta por revisar. Pero bueno, pues reitero, si alguien desea hacer alguna intervención, algún comentario, pues podríamos aprovechar estos minutos para ello. Adelante, César. Gracias, maestro. Sobre la elección que fue anulada por BPG, me queda la duda si parte de esta polémica tiene que ver con la crítica de que bien pudo ser algo planeado, porque al final de cuentas no dieron con el responsable. Me parece que por el porcentaje que viene ahí, 53 votos, 1%, creo que es una comunidad pequeña. Y me parece que tal vez si esto sucedió los 3 días previos a la jornada electoral, pues ya para esas fechas ya todos los partidos tenían datos, y tratándose de una comunidad muy pequeña, pues datos tal vez muy certeros de cómo iban a resultar cada una de las casillas. Entonces, no pudiera ser parte de la crítica el que algún partido haya podido utilizar esto, generar esas mantas, esta amenaza de última hora con la intención deliberada de provocar la nulidad de la elección. Pues sí, suena muy maquiavélico, pero hablando de política, pues nunca descartamos nada, ¿no? Eh, realmente no tengo elementos como para pensar que hubiera sido así, pero bueno, pues tampoco lo descartaría. Ciertamente, pensando en términos maquiavélicos, hay quien puede verse abajo en las encuestas, puede predecir un resultado negativo y a partir de ahí, pues tratar de boicotear la elección, quizás con el ánimo de que se anule y reponer el procedimiento para tener una nueva oportunidad, ¿no? Esto en el sistema de nulidades incluso se tiene presente y por eso se incorpora como uno de los criterios del sistema de nulidades, que se refiere a que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un aspecto que está ahí presente, reitero, para el sistema de nulidades. Si se hubiera logrado identificar a los autores de estas pintas, bueno, pues ya ahí se hubiera esclarecido todo, ¿no? O sea, no solamente se hubieran tenido más elementos para justificar la nulidad de la elección, se les hubiera incluso quizás abierto algún procedimiento penal en el entendido de que hay ciertas conductas que no solamente se sancionan a través del derecho administrativo, sino a través del derecho penal, como ya lo sabemos. Ya hay muchas conductas que digamos que son equivalentes, pero se pueden perseguir por las dos vías, es decir,
constituyen infracciones en el derecho administrativo, pero al mismo tiempo constituyen delitos penales, ¿no? Delitos electorales penales. Entonces, bueno, si se hubiera descubierto, si se hubiera dado con los responsables, pues hubiéramos tenido un derrotero quizás distinto, ¿no? O hubiera habido más elementos de convicción para justificar la decisión que finalmente se tomó. Pero al final, pues hay que reconocer, hay que recordar que las autoridades electorales y por supuesto también las administrativas cuando resuelven asuntos de su competencia, pues tienen que tomar la determinación en atención al caudal probatorio con el que cuentan, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que es algo que no debemos de perder de vista, pero bueno, igual, considero que no tengo elementos para pensar que algo así pudo haberse dado, pero pues tampoco lo dudaría, ¿no? O sea, pensando que la competencia política muchas veces es desleal, pues cabe la posibilidad, ¿por qué no? Adelante, Violeta, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. En relación al tema del IEATENCO, es un tema que lo tengo analizado, estudiado por cuestión académica, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta que hacía el compañero, fue violencia generalizada, o sea, no nada más se trató de llegar hasta sala superior, sino existían ya en ese proceso, en ese caso, 2 procedimientos especiales sancionadores. El mismo día que se decretó la nulidad de la elección, también se resolvió un procedimiento especial sancionador en órgano local. Y la violencia fue generalizada. El día que dictan sentencia en ese procedimiento especial sancionado, que coincide con el día de la anulación de la elección, nada más le fincan responsabilidad al dueño del periódico, porque vaya, no nos alcanzaría el tiempo ahorita, ¿no? Porque la violencia fue durante muchísimo tiempo y ya le impusieron una sanción. También estaba en ese procedimiento especial sancionador, que repito, eran 2, no nada más 1, el candidato del partido de Movimiento Ciudadano, si no me equivoco, y había incluso uno del PT o algo por el estilo. No lo tengo ahorita aquí en casa la información, pero sí lo tengo analizado. Y yo creo que es imposible que se haya hecho, digamos, que hayan boicoteado, que haya sido una situación que se haya buscado la misma candidata o el partido, en este caso Morena, para llegar a la nulidad de la elección. ¿Por qué? Porque eso no había pasado, como bien dice el doctor Caballero, esto no había pasado, o sea, no había posibilidades de que esto se pudiera dar. Además, no fue unos días antes, eso estuvo de forma permanente, las pintas, las bardas y las mantas, y aparte la persecución física sobre esta candidata, y la violencia efectivamente está acreditada y no nada más en el REC, sino también en los procedimientos especiales sancionadores. Ella incluso tuvo que irse de ese lugar, o sea, ya no vive ahí porque las amenazas fueron reales y el levantamiento de personas y todo lo demás que se dio alrededor de todo ello fueron efectivamente reales. Ella desgraciadamente se desplazó, ya no vive ahí. Afortunadamente tuvo los recursos económicos para moverse, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si no hubiese tenido los recursos económicos para salirse de su comunidad, pues estaríamos ahorita hablando quizá de otro homicidio, ¿no? Por cuestiones políticas. Esa es mi intervención. Gracias. Gracias, Violeta. Muy agradecido por el complemento. Y sí, yo nada más agregaría a esta información valiosa que nos proporciona Violeta, que justamente el sistema de nulidades también toma como uno de sus pilares justamente estos componentes para fijar la determinancia que se refieren a que las violaciones sean graves, sistemáticas y generalizadas, ¿no? Entonces, no fueron, la sala superior no consideró cada una de estas pintas como elementos aislados, sino como manifestaciones de un todo, ¿no? Entonces, yo nada más agregaría eso. Bueno, pues si no hay más intervenciones, ¿alguien más desea participar? Si no hubiera más intervenciones, bueno, pues entonces cerraríamos aquí la sesión del día de hoy y lo retomamos el día de mañana, que ya estaría enteramente a revisar los casos concretos como estos que comentamos ya. Vamos a revisar algunos casos sobre acciones afirmativas o criterios jurisprudenciales que pudiésemos considerar acciones afirmativas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, de adultos mayores, de personas, pueblos y comunidades indígenas y de personas en situación de calle
entre algunos otros. Bueno, creo que estos son los principales. Pero bueno, ya los discutiremos el día de mañana. Hasta entonces me despido, les deseo que tengan una excelente tarde y bueno, pues nos encontramos mañana alrededor de las 5:05 de la tarde, 4:05 de la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta mañana, doctor. Gracias, buena tarde.